Mañana del lunes 31 de marzo. En la mina de Cerredo, localidad asturiana de 858 habitantes, se está trabajando como cualquier otro día. La de Cerredo es una mina de plano inclinado de 3,5 kilómetros de largo y más de 30 galerías. A falta de 28 minutos para que el reloj marque las 10 de la mañana, 9 trabajadores se encuentran en el centro de la mina. En ese instante se produce una fuerte explosión en la tercera planta, justo en la Galería Anita, a 670 metros bajo la tierra, una de las zonas que más grisú produce de la explotación. Nada más producirse el estruendo, se da la voz de alarma y un helicóptero sanitario y una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente llegan a la zona del siniestro para trasladar a todos los heridos a distintos hospitales de Asturias y de León. Sin embargo, para Jorge Carro, David Álvarez, Rubén Souto, Amadeo Bernabé e Iván Radio, ya es demasiado tarde. Los 5 han fallecido a causa del accidente. A pocas horas de la tragedia, ese mismo lunes, la capilla ardiente se instala en la localidad leonesa de Villablino. 4 de los mineros fallecidos eran oriundos del Valle de la Ciana. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se traslada hasta allí y con los fallecidos de cuerpo presente dice esto. Vamos a esperar al resultado de la investigación, pero sí le transmito, desde luego, a nuestro país que el peso de la ley va a recaer sobre las posibles responsabilidades que aquí se hayan cursado. Insisto, no puede pasar lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. Al día siguiente, 1 de abril, la delegada del Gobierno en Asturias, la socialista Adriana Lastra, y la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias se acercan a la capilla ardiente para dar el pésame a las familias. En declaraciones a los medios, ambas aseguran que la mina fue sometida a una inspección el pasado año y que todo estaba en regla. Hace unos meses hubo una inspección rutinaria en la mina y todo estaba en regla. Estaban haciendo los trabajos para los que tenían en este caso permisos que además concluían el 11 de abril. Como decía la delegada, el día 23 de septiembre de 2024 tiene lugar una inspección rutinaria, no se detecta nada anormal y bueno, pues en este tiempo estaban en las correspondientes labores de cierre y de abandono, que como reitero tenía que producirse el día 11 de abril. Entre el 1 de abril y el 2 de abril se celebran los funerales. En Torre del Bierzo y en Villablino, en León, no cabe una persona más para despedir a los mineros muertos. En el polideportivo de Villablino, más de 4.000 personas abarrotan las inmediaciones sin poder entrar. Uno de los momentos más emotivos se produce cuando todos los presentes entonan el cántico a Santa Bárbara, la patrona de los mineros y los artilleros. Al final de la ceremonia, los féretros de los mineros fallecidos son despedidos entre aplausos. Es un valle asturiano y leonés con crespones negros, de luto y con mucho dolor. Aquí en tierra minera, pues esto lamentablemente conocíamos este tipo de desgracias, no pensábamos que lo fuéramos a vivir otra vez y con muchísima pena y la verdad es que bueno, estamos muy en shock. Esto empaña toda la vida de un valle y marca un valle pues durante mucho tiempo. Una tragedia que se repite, es muy triste. Los vecinos no pensaban volver a vivir algo así y sin embargo ha ocurrido. Este lunes se cumple exactamente una semana de un terrible accidente registrado en una mina asturiana que ha acabado con la vida de 5 personas, de Jorge, de David, de Rubén, de Amadeo e Iván. Una semana después, la Guardia Civil continúa haciendo su trabajo, que es investigar para saber qué ocurrió dentro de la mina. En estos 7 días de luto, desde este programa, nos hemos limitado a contarles a ustedes la noticia el día del accidente y a ofrecerles las declaraciones de las autoridades políticas. Lo hemos hecho siguiendo nuestra máxima periodística de que si no puedes ayudar, al menos no estorbes, especialmente si se trata de una tragedia como la vivida. Hoy, pasada ya una semana de esos acontecimientos,
nos vamos a plantear por primera vez en público preguntas que nos hemos estado haciendo en privado mientras recopilábamos información sobre la mina de Cerredo. ¿Qué hubiera pasado si la mina donde ocurrió el accidente, en vez de estar en Asturias, hubiera estado en la Comunidad de Madrid? ¿Qué hubiera sucedido si la consejera regional responsable de las minas no fuera de un gobierno socialista? ¿Qué habría ocurrido en estos 7 días si a la empresa propietaria de la mina le hubieran dado una subvención de casi 1 millón de euros gobiernos del PP? ¿Qué habría pasado si algún gobierno del PP hubiera ignorado advertencias, traspapelado denuncias y desatendido una petición de cierre 15 días antes de un accidente mortal? ¿Cuántos cargos del PP habrían sido tachados ya de asesinos? ¿Cuántas manifestaciones habrían pedido dimisiones políticas? ¿Cuántos habrían recibido amenazas de muerte? ¿Cuántos especiales habríamos visto en Televisión Española? Si ustedes no entienden por qué nos estamos haciendo estas preguntas, les recomiendo que escuchen hasta el final el relato de unos hechos tan oscuros como el fondo de esa mina ubicada en el concejo de Degaña. La gente ajena a la comarca minera que une León y Asturias puede que no oyera hablar de la mina de Cerredo hasta hace una semana. Pero esta mina en concreto es una mina con mucha historia y muy conocida en el norte de España por diferentes motivos, y no precisamente todos buenos. La mina de Cerredo se inauguró en el año 2009 como la mayor explotación del interior del país, y en su momento llegaron a trabajar hasta 500.000 de personas. El primero que se fijó en ella fue Victorino Alonso, un conocido y polémico empresario apodado el Rey del Carbón o Don Vito, por su fama de ser un hombre intocable para los alcaldes de la cuenca minera. Nadie se le resistía, independientemente del color político en el que militaban. En la actualidad, este empresario está en 3er grado después de haber sido condenado a prisión por varios delitos, entre ellos explotar sin licencia varias minas de la provincia de León o destruir un yacimiento neolítico dentro de una propiedad privada. El Rey del Carbón se declaró insolvente para no tener que afrontar la multa que le impuso la justicia de 24 millones de euros. A nadie le extrañó que su nombre apareciera en los famosos papeles de Pandora con varias sociedades opacas suyas en paraísos fiscales. En lo más duro de la pandemia, Victorino Alonso volvió a ser noticia porque la Policía Nacional descubrió 600.000 mascarillas escondidas en una nave de su propiedad. Para entonces, hacía ya tiempo que Don Vito había perdido la concesión de la mina de Cerredo. Como nos acaba de contar Esmeralda, en el año 2014 la mina cambió de manos a otra empresa que terminó quebrando. Así que en el año 2018 Cerredo echó el cierre. Pero fue un cierre temporal, porque solo un año después otro empresario del carbón, de nombre Jesús Manuel Rodríguez, puso la mina en funcionamiento. Lo hizo con su empresa, Combustibles Asturiana y Leonesa, Combail. Anoten este nombre, Combail. El empresario, Jesús Manuel Rodríguez, también tiene un largo historial. Solo les diré que fue detenido y acusado de intentar introducir casi 400 kilos de cocaína camuflados supuestamente en un cargamento de carbón vegetal que llegó al puerto de Gijón. La Fiscalía pide para él 10 años de cárcel. En el mes de agosto de 2022 se produjo un fatídico accidente en la misma mina de Cerredo. Un trabajador falleció y otro resultó herido al perder el control de la máquina en la que iban. ¿Saben lo que acabó descubriendo la Guardia Civil y los técnicos de minas que se encargaron de las pesquisas? Que en la mina de Cerredo se estaba sacando carbón de forma ilegal. Esto quedó plasmado en un informe con fecha del mes de diciembre de 2022, informe que concluía
que en esa mina se estaban haciendo extracciones fraudulentas. En mayo de 2023, 9 meses después de ese accidente mortal, el primero en esa mina, la investigación y las denuncias sobre lo que estaba pasando en Cerredo llegaron a la Comisión de Seguridad Minera. La vicepresidenta de la comisión era entonces la directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz. Anoten también este nombre. Aprovecha las últimas funciones de Aladdin, el musical de Disney, y vívelo esta misma semana. No hay un genio tan genial. Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. Belarmina Díaz, un nombre que resultará clave en esta historia. En esa comisión de seguridad se debatió qué hacer con la mina. Empresarios y sindicatos fueron muy duros con el gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón. Con un muerto encima de la mesa y otro gravemente herido, Comisiones Obreras exigió conocer todas las inspecciones que se le habían hecho a la empresa y además sacó en la reunión todas las infracciones que tenía la empresa explotadora, la antes citada Conbail. Recordemos algunas de esas infracciones denunciadas. Los sindicatos denunciaron que los trabajadores no estaban dados de alta, que el accidente se produjo fuera del horario laboral y que la empresa operaba de forma ilegal. En la comisión, los representantes de las otras empresas mineras llegaron a decirle al gobierno asturiano que un sector como el minero no podía quedar en manos de empresas kinkis. ¿Qué le respondió el gobierno de Barbón? Que a la empresa se le había abierto un expediente sancionador y que se iban a paralizar todas las obras hasta que la mina estuviese en regla. Es más, para que no hubiera ninguna duda, desde la Administración Autonómica se adquirió el compromiso de controlar e inspeccionar en profundidad la mina siniestrada. En ese mayo de 2023, el gobierno asturiano, con un muerto ya encima de la mesa, se comprometió a controlar e inspeccionar la mina de Cerredo. 5 meses después de ese compromiso, en octubre de 2023, y con la mina cerrada, llegó un anónimo al Servicio de Atención Ciudadana del Principado de Asturias. Buenos días. Quería informar acerca de una nueva explotación en la mina de Cerredo. Se está explotando en un nuevo lugar, como se puede ver en las imágenes y en el vídeo, sin las medidas necesarias de seguridad. En el vídeo se puede ver el lugar donde se está explotando la nueva bocamina y en otro vídeo el camino de acceso a dicha bocamina en la zona conocida como Mangueiro o piso tercero. El lugar nuevo, que se está explotando sin ninguna medida de seguridad, se encuentra encima del lugar donde hace un año falleció un trabajador. La denuncia anónima adjuntaba imágenes, aportaba vídeos y hasta identificaba al ingeniero de minas al cargo. El correo también decía que había un concejal trabajando en el lugar. Ese mail lanzaba varias preguntas al gobierno asturiano. ¿Dispone la empresa de todos los permisos del Principado y de Minas para explotar esta nueva bocamina en Cerredo? ¿Cumple con las medidas de seguridad correspondientes? La bocamina está abierta y puede entrar cualquier persona. ¿Es eso legal? ¿Desde el Ayuntamiento de Degaña, el Principado de Asturias y Minas son conocedores de esta situación? La denuncia fue tramitada por el Servicio de Atención Ciudadana del Principado de Asturias, que es el que ejerce como registro, y al día siguiente, 17 de octubre de 2023, se reenvió a la Dirección de Energía, Minería y Reactivación. ¿Se acuerdan de Belarmina Díaz? Pues ella era la directora general también en octubre de 2023. El asunto de ese correo anónimo que llegó a ese departamento no dejaba lugar a dudas. Nueva explotación minera en Cerredo. Luego les vamos a contar qué pasó con la denuncia, pero sigamos con el relato cronológico de los hechos. 2 meses después de esta denuncia tan detallada, en el mes de diciembre de 2023, la misma Belarmina Díaz, que había recibido la advertencia de que algo pasaba en Cerredo, la misma que había actuado como vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Minera y que había adquirido el compromiso de inspección y control de Cerredo, la misma Belarmina Díaz, que seguía siendo directora general de Minas, decidió otorgarle 2 permisos para hacerse cargo de la explotación a una empresa llamada Blue Solving,
una sociedad que acababa de ser constituida. ¿Qué es Blue Solving y quién está detrás de esta empresa, actual propietaria de la mina donde han muerto 5 trabajadores? Su administrador es Adrián Rodríguez y su apellido les sonará porque sí, es el hijo de Jesús Manuel Rodríguez, el dueño de Convallil, la anterior empresa explotadora de la mina y a la que se denunció por múltiples irregularidades. Según El Comercio, la empresa se creó en el año 2022, el año del accidente en la mina, en la que murió el trabajador que estaba manejando la máquina. Se constituyó con un capital de 3.000 euros. 3.000 euros el capital social mínimo que debe aportar una sociedad limitada. Lo que no fue ni mínimo ni limitado fue la subvención que inmediatamente después de constituirse recibió esta empresa Blue Solving. Casi 1 millón de euros. ¿Y quién le concedió, Esmeralda, esta jugosa subvención a Blue Solving? El Instituto para la Transición Justa. ¿Y quién presidía el Instituto para la Transición Justa en el momento de esta subvención? La ahora ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen. Pues después de esta suculenta subvención del Gobierno de España y con los permisos de investigación pertinentes en la cartera, la actual propietaria Blue Solving consiguió reactivar la mina de Cerredo. Deben saber algo importante. Hasta lograr esos papeles, el dueño, Adrián Rodríguez, había conseguido reunirse hasta en 3 ocasiones con, efectivamente, Belarmina Díaz. Belarmina Díaz, que siendo directora general de Minas, fue la que autorizó el pasado verano la entrada de nuevo a la mina. Otorgó 2 permisos. Uno de investigación, para que se pudiera comprobar si en la planta primera de la mina y en la segunda había carbón susceptible de convertirse en grafito, y un segundo permiso que habilitaba a la empresa para poder entrar en la planta tercera de la mina, pero solo para retirar chatarra, cuadros eléctricos o carriles. ¿Se acuerdan de qué planta se produjo la fortísima explosión que acabó con la vida de los 5 mineros y dejó herido a 4? Efectivamente, en la tercera planta. Pero hay otro dato importante, Ricardo. Había un segundo permiso que tenía fecha de caducidad próxima, el próximo 11 de abril, es decir, dentro de tan solo 4 días. El pasado 23 de septiembre tuvo lugar una inspección en la mina de Cerredo. El gobierno asturiano no detectó nada anómalo. Les he dicho antes que les contaría qué pasó con aquella denuncia anónima que con todo detalle, con fotografías, con vídeos, denunció en octubre de 2023 que en la mina de Cerredo se estaban haciendo cosas ilegales. El pasado miércoles 2 de abril, 2 días después del accidente, supimos qué había ocurrido con ese mail anónimo que llegó al gobierno de Asturias. Nos lo cuenta el redactor jefe de La Nueva España, Vicente Montes. Ese correo llegó al Servicio de Atención Ciudadana, que a su vez lo transmitió a la Dirección General de Minas. La disputa ahora está en a qué cuenta de correo lo transmitió. Desde el Servicio de Atención de Ciudadanos se dice que se transmitió a una cuenta que en principio estaba activa, pero lo que dice la Dirección de Minas es que por un cúmulo de errores esa cuenta quedó inactiva y no se había accedido a ella hasta que se publicó en el periódico de La Nueva España que existía eso, y entonces accedieron a ella y vieron que realmente existía. Es decir, que la denuncia en la que se alertaba de movimientos en esa mina, la denuncia de los vídeos, de las fotos y de hasta los nombres, el ingeniero, el concejal, cayó en saco roto. Nadie le hizo caso. Pero es que el viernes pasado tuvimos conocimiento de otra denuncia. En este caso, no una denuncia anónima, una denuncia con nombres y apellidos. ¿Se acuerdan de Victorino Alonso, al que llamaban Don Vito, el rey del carbón, que fue condenado y que dejó de ser el dueño original de la mina de Cerredo en 2014? Pues ojo, porque desconocemos la razón. Victorino Alonso reaparece en esta historia y lo hace con un papel que puede ser decisivo, porque 15 días antes del accidente del lunes pasado, este señor denunció a los actuales dueños de la mina y pidió al Gobierno de Asturias y al Ministerio de Transición Ecológica que anulara el permiso de investigación a la empresa Blue Solving,
Dijo que todo era un engaño. La denuncia la presentó el 12 de marzo a través de otra de sus sociedades. En el escrito dice que el proyecto de innovación que ha propuesto la nueva sociedad propietaria al gobierno asturiano es un burdo engaño, es textual, y que lo único que quiere conseguir, también textual, es una coartada para reabrir un lavadero. Por todo esto, pide una orden irrevocable de cierre. Y no solo lo denunció ante el Gobierno de Asturias y el Gobierno de España, también ante la Fiscalía. En esta denuncia ya aporta más detalles y acusa a la empresa propietaria actual de sacar carbón de manera ilegal para uso industrial y calefacción. Les leo lo que dice la denuncia. Lo que se está haciendo en Cerredo es lisa y llanamente una explotación de carbón sobre macizos que quedaron sin explotar en la antigua mina y cuyo destino es la venta del carbón para calefacciones y el menudo para otros usos industriales. Agrega que han tenido conocimiento de que alguno de los fallecidos ya había sufrido mareos en días previos por la presencia de gas, algo que, según dice, no es de extrañar si, como que parece, la explotación no tenía siquiera ventilación secundaria y solo contaba con una turbina de aire comprimido que tomaba aire viciado de otras galerías subterráneas y no del exterior. Hay que tener en cuenta que el carbón que tienen las minas de esa zona tiene una gran calidad, que el precio medio es de unos 500 euros por tonelada y este carbón es muy apreciado por quienes todavía mantienen esos sistemas de calefacción. A rebufo de estas informaciones, el diputado y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha pedido el cese de la consejera de Transición Ecológica e Industria. Dice que no puede seguir ni un minuto más en su cargo. Antes de que escuchen lo que dijo hace un par de días el diputado de Foro, les tengo que dar un dato que aún no les he aportado en este relato de los hechos. Y es que en febrero de este año, el presidente asturiano, el socialista Barbón, ascendió al puesto de consejera a Belarmina Díaz. Sí, la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad que se había comprometido a vigilar de cerca la mina de Cerredo. Sí, la directora general de Industria. La misma Belarmina Díaz. Escuchemos ahora al diputado de Foro. ¿Qué narices está pasando en la Consejería de Transición Ecológica? ¿Qué narices está pasando para que haya tantos vínculos familiares en la Consejería de Transición Ecológica? Intervino Belarmina Díaz siendo directora general en subvenciones a UNOSA, a la empresa pública UNOSA, mientras su marido trabajaba con UNOSA precisamente en contratos que lo que buscaban era captar fondos. No se puede con una mano pedir la dimisión permanentemente aquí en el Pleno cada vez que tiene oportunidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque el hermano cobró comisiones y tener una consejera que el hermano está cobrando comisiones. Es una vergüenza. La consejera de Transición Ecológica, la aludida Belarmina Díaz, respondía así a las acusaciones. Tiene de fondo un tufo machista, no nos engañemos, porque esto ya lo ha hecho además y lo ha hecho con otras consejeras y lo ha hecho con la consejera anterior. Pero más allá de eso es indecente y es deleznable. No voy a consentir que nadie ataque mi honorabilidad, que nadie ataque a mi familia y además en este momento que se está aprovechando de una circunstancia en la que yo misma he manifestado públicamente ayer y esta mañana que estamos en un momento de gestión como nunca, de complicada, terrible y que yo estoy personalmente en un momento durísimo personal y desde luego profesional, el más duro de mi vida. Belarmina Díaz está citada a declarar como testigo el próximo 25 de abril ante un juzgado de Oviedo, pero no por el caso de la mina de Cerredo. No tienen nada que ver esas diligencias, aunque también es un caso que tiene que ver con licencias, en este caso en una cantera minera que resultó ser presuntamente irregular. En este procedimiento está acusado el jefe de Servicio de Minas del Principado de Asturias por un supuesto delito de falsificación de documentos públicos. Mientras tanto, la investigación sobre el accidente del pasado lunes en Cerredo continúa y se espera que esta misma semana los investigadores puedan acceder a la mina y revisar la escena de la explosión. ¿Recuerdan ustedes el accidente de 2022? El primero, mortal en la mina de Cerredo, pues hubo un herido, perdió una pierna. Hoy su abogado ha hablado con La Nueva España
y ha contado que los mismos trabajadores que estaban cuando se produjo el accidente hace 3 años son los mismos que han resultado muertos o heridos el pasado lunes 31 de marzo. Pues cuando se produce el accidente de Cerredo, una de las reacciones inmediatas está en la persona que sobrevivió al accidente de 2022, porque llevaba mucho tiempo peleando con la empresa para acreditar que él estaba cargando carbón que se extraía de manera presuntamente irregular. Los documentos que acreditan que eso sucedía en el año 2022 forman parte de la instrucción judicial de ese caso. Hay un informe de los propios inspectores de minas en los que reconocen que hay indicios más que sobrados de que se estaba extrayendo carbón de manera ilegal, y la sentencia en la parte social de este juicio, es decir, para reclamar indemnizaciones y el tipo de compensaciones que tendría que haber, dice claramente que se estaba sacando carbón ilegal. Vicente Montes, redactor jefe de La Nueva España, es uno de los periodistas que está arrojando más luz sobre todo este oscuro asunto. ¿Qué ha hecho el gobierno de Asturias desde hace 3 años? ¿Qué ha hecho desde que en 2022 la propia Inspección del Principado reconoció que se estaba sacando carbón de forma ilegal de la mina de Cerredo? Estas preguntas no las hago yo. Son las que se ha hecho el abogado del minero que perdió la pierna en una entrevista en La Nueva España. Por cierto, que según este abogado, su cliente no ha recibido en todo este tiempo ni una sola llamada para preguntarle qué tal está por parte del gobierno de Asturias. Solo ha recibido un silencio ensordecedor. Esto tampoco lo digo yo, lo ha dicho el abogado del minero herido. Antes de repetirle las preguntas que sí nos hemos hecho nosotros al principio del programa, les quiero recordar que con los fallecidos de cuerpo presente, Yolanda Díaz sugirió que había ilegalidades en la mina. Cuando pronunció esas palabras, apenas teníamos información de la tragedia, apenas teníamos información de la mina, de la empresa, de la subvención, de los permisos, de las denuncias traspapeladas. Y sin embargo, quizá de forma precipitada por el momento y el lugar, la ministra de Trabajo lanzó la sombra de la sospecha. Hoy, cuando empezamos a tener información de que no todo estaba en orden, como dijo Adriana Lastra, Yolanda Díaz guarda silencio. La otra Díaz, Belarmina, la misma consejera que hace una semana dijo, también junto a la delegada del gobierno en Asturias, que todo estaba en orden, empieza a tener dudas sobre lo que estaba haciendo la empresa. En los últimos 2 años ha habido en esta mina hasta 8 inspecciones y nunca se detecta actividad anormal, nunca se detecta en este piso tercero, no se detecta nunca que haya extracción de mineral. Se detecta alguna actividad en otro piso que estamos analizando, investigando ahora todo el expediente, pero Blue Solving no tiene ninguna actividad anormal detectada y Blue Solving no tiene nada en tercera planta detectado tampoco. Y los permisos estaban en regla. Lo que no está en regla son actuaciones, que es lo que hay que dilucidar ahora, y lo que hay que ver es lo que ha ocurrido. En la mina de la muerte todo estaba en regla, menos las actuaciones. Desde este programa vamos a seguir pendientes de la investigación de la Guardia Civil y de la investigación de la prensa asturiana para averiguar si los dueños de la mina pusieron en riesgo la vida de sus trabajadores sacando carbón de forma ilegal con la connivencia o no de las autoridades regionales asturianas y tras recibir una subvención del Ministerio de Transición Ecológica por parte de la que ahora es vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora sí, una vez terminado el relato de los hechos conocidos por el momento, les repito las preguntas que nos hacíamos al principio, ya con el contexto para que ustedes las entiendan mejor. ¿Qué habría pasado durante esta semana si la mina
hubiera estado en una comunidad gobernada por la derecha y no por el PSOE? ¿Qué hubiera sucedido si la consejera responsable de las minas no fuera de un gobierno socialista? ¿Qué habría pasado si Ayuso, Mazón hubieran ignorado advertencias, traspapelado denuncias y desatendido una petición de cierre 15 días antes de un accidente mortal en una mina subvencionada con casi 1 millón de euros por un ministerio de un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo? ¿Cuántos cargos del PP habrían sido tachados ya de asesinos? ¿Cuántas manifestaciones se habrían producido en Asturias y en León? ¿Cuántos especiales habríamos visto en televisión española sin necesidad de esperar a los informes de la Guardia Civil o a una sentencia judicial en contra de los propietarios? La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.